Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y soy estudiante del sexto cuatrimestre de la carrera de Derecho en su modalidad en línea, y el presente video lo realizo para cumplir con la actividad de la semana número 3 de la materia de Amparo 1. En esta actividad a nosotros se nos pidió contestar dos cuestionamientos. El primero de ellos es: ¿cuáles son los actos que se pueden impugnar en amparo directo, perdón? Pues en primera instancia debemos recordar que el amparo indirecto constituye un recurso, pues la autoridad vuelve a analizar las cuestiones planteadas ante las instancias jurisdiccionales de origen, decidiendo sobre las cuestiones de fondo o de forma que se aleguen como violaciones constitucionales. También debemos de saber que el juicio de amparo es competencia exclusiva del Tribunal Colegiado de Circuito del lugar en que corresponde, es decir, en donde se haya emitido la sentencia que queremos impugnar. Esto está establecido en los términos del artículo 107 constitucional en sus fracciones 5 y 6. Ok, el artículo de la materia, es decir, de la ley de amparo, que nos menciona cuáles son los actos que se pueden combatir en amparo directo, es el artículo 158, perdón. Y nos menciona que el amparo directo es procedente contra actos de autoridad emitidos por tribunales, ya sea judiciales, administrativos o del trabajo. Y estos actos que se pueden combatir son dos: las sentencias definitivas o laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio. Ok, entonces estamos hablando que son dos. Al referirnos a las sentencias definitivas o laudos, nos referimos a aquellas resoluciones que deciden en el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes ya no conceden ningún recurso ordinario por virtud de la cual pueda ser modificada o revocada. Esto es apegándonos al principio de definitividad que debe de prevalecer en el amparo, es decir, que antes de llegar al amparo debemos haber agotado todos los recursos que la ley nos ponga. Pero en estos, como no hay ningún recurso previo, entonces ya procede el amparo directo. Estas sentencias o laudos, como le comentaba, deben ser emitidas por tribunales, ya sea judiciales, administrativos o del trabajo. La sentencia tiene el calificativo de definitiva porque decide una controversia en lo principal, es decir, en cuanto al fondo del asunto, estableciendo el derecho controvertido de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de sus pretensiones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen, siempre que respecto de esta determinación, como le mencionaba anteriormente, ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud de las cuales la sentencia que nosotros estamos combatiendo pueda ser modificada o revocada. Es decir, para que una resolución emitida por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo pueda ser considerada como definitiva, debe de reunir dos condiciones. La primera condición de ellas es por su naturaleza. Cuando nos referimos a naturaleza es que debe de ser definitiva debido a que resuelve las cuestiones planteadas por las partes, bien sean como acciones o como excepciones, es decir, existe pronunciamiento resolviendo el asunto sometido a su estudio. Y la segunda característica es que debe tener firmeza. La firmeza se refiere a que ya no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario por el cual, como mencionábamos, pueda ser revocada o modificada. Eso es con relación a los primeros actos por los cuales proceden amparo, que son las sentencias definitivas o laudos. Ahora, al hablar de las resoluciones que ponen fin al juicio, la ley de la materia nos menciona que son aquellas que, si bien terminan un juicio, no lo resuelven en lo principal, es decir, no deciden sobre las pretensiones de las partes, y respecto de las cuales la ley también ya no concede ningún
recurso ordinario o medio de defensa, siguiendo lo que menciona el principio de definitividad. Estas resoluciones pueden ser dictadas, igual que las sentencias, por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Para que una resolución ponga fin al juicio debe cumplir con 3 requisitos. El primer requisito es que sea una determinación que no resuelva de fondo el asunto en virtud de algún obstáculo, generalmente de naturaleza procesal. Más adelantito de la explicación voy a dar unos ejemplos de cuáles pueden ser estas resoluciones que ponen fin a un juicio. La segunda característica es que no proceda en contra de esta resolución ningún medio de defensa o recurso ordinario. Y el tercer requisito es que debe ser emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Recordemos que esto lo podemos ver en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Ahora bien, ¿cuáles serían unos ejemplos de unas resoluciones que ponen fin al juicio? Pues una de esas serían las que declaran improcedente el juicio, las que declaran improcedente la vía y concluyen el asunto, la resolución de incompetencia, si no se remite a otro órgano jurisdiccional para su conocimiento, la resolución que desecha o tiene por no interpuesta la demanda, la resolución que declara el sobreseimiento y la resolución que declara la nulidad. Todas estas resoluciones tienen como característica que no deciden sobre la cuestión planteada por las partes, es decir, la cuestión de fondo, las violaciones constitucionales que alegaban las partes en su primer momento. Eso sería para contestar la primera pregunta. La segunda pregunta que nos marca la actividad número 3 es: ¿cuál es la diferencia entre una sentencia y un laudo? A mi criterio, o en mi opinión, las dos son sentencias. La diferencia es que la sentencia los emiten los tribunales judiciales y administrativos y los laudos los emiten las autoridades laborales. Ambas tienen la figura de terminar de fondo el asunto que se plantea. Entonces, la única diferencia sería que unas los emiten los tribunales judiciales y los administrativos, y el laudo únicamente es emitido por los tribunales laborales. Bueno, profesora, hasta aquí mi participación. Espero haya podido cumplir con los requisitos de la actividad. Le recuerdo mi nombre, José Eduardo Velasco Vázquez, y nos vemos en la clase. Hasta luego.